Bueno, buenos días. Es para mí un verdadero honor estar hoy aquí, en ANFAC. Y os agradezco muchísimo la invitación para que podamos compartir algunas ideas de cómo vemos la industria del automóvil, cuál es su futuro, qué podemos hacer por ella, cómo podemos garantizar la competitividad, el crecimiento, los empleos, la innovación y seguir haciendo de España uno de los grandes países fabricantes de automóviles en Europa y en el mundo, y que esta industria, que es una de nuestras industrias esenciales, siga siendo un emblema de la capacidad de lo que puede hacer la industria española en el mundo. Dejadme que empiece con unas cifras que vosotros os sabéis de memoria, pero que nos dan una idea de la importancia que tiene la industria del automóvil para nuestro país. El automóvil y todo el entorno empresarial, componentes, concesionarios, supone cerca del 7,5% del Producto Interior Bruto y el 9% del empleo. España tiene una balanza comercial positiva de casi 16.000 millones de euros en el año 2024 en el automóvil, pero también es un mercado abierto. Exportamos más de 40.000 millones, importamos más de 26.000 millones. Por lo tanto, en España se compran muchos vehículos de fuera, pero se venden también muchos vehículos hacia el exterior. No fabricamos porque somos cerrados, fabricamos y vendemos porque lo hacemos bien y también dejamos abrir a nuestro mercado. Hay 17 fábricas de automóviles en España, 40 modelos asignados y 22 electrificados. Seguimos produciendo 2,3, 2,4 millones de vehículos todos los años y el 86% lo exportamos. España es el segundo productor europeo y está entre el octavo y noveno productor a nivel mundial. Hay comunidades autónomas cuya exportación no se explicaría sin el automóvil. El porcentaje que en comunidades como Castilla y León, Galicia, Valencia, Aragón tiene el automóvil es crítico para sus economías y es crítico para el desarrollo de toda España. Siendo esto verdad, siendo el automóvil una de las industrias esenciales para nuestro país, siendo uno de los grandes avances que ha tenido España en su proceso de industrialización y de apertura hacia el exterior, lo cierto es que en los últimos tiempos, en nuestra opinión, Europa ha desconcertado al sector. Se han introducido una serie de objetivos y de metas excesivamente rígidos que, lejos de crear certidumbre, han creado una incertidumbre, porque esas metas ambiciosas se han basado más en la regulación y en el deseo de imponer una visión del mundo que en una realidad basada en la demanda, en la tecnología existente y en las infraestructuras. No es que no compartamos el objetivo de descarbonizar el continente europeo. Lo compartimos plenamente. Creemos que es esencial, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de nuestra responsabilidad con el cambio climático, como desde el punto de vista geoestratégico. Europa no produce hidrocarburos y es necesario tener esto en cuenta en un mundo cada vez más fraccionado. Pero simultáneamente no lo podemos hacer a un ritmo y con unos objetivos que son plenamente irrealistas. El continente europeo ya es solo el 6% de las emisiones mundiales y cada reducción adicional tiene un coste creciente. No podemos llevar a cabo una descarbonización sin tener en cuenta cuál es la realidad en la que vivimos y cuáles son las circunstancias que nos rodean de otras partes del mundo. Y si otras industrias situadas en otros países están siguiendo o no los ritmos que estamos siguiendo los europeos. Los europeos podemos liderar y debemos liderar el proceso de descarbonización, pero lo tenemos que hacer al ritmo adecuado. Y esto es especialmente importante en una industria como la del automóvil, en el que se han fijado una serie de objetivos y una serie de restricciones como en ninguna otra industria. El continente europeo ha establecido fechas que habrá que ver si son compatibles con la realidad o no. Se han establecido hitos intermedios en los cuales se han
obligado a los fabricantes a ser los principales responsables, tengan o no en su mano la consecución de esos hitos. Y se han apostado por determinadas tecnologías sin dar oportunidad a otras que también podían ayudar al proceso de descarbonización con igual eficacia y permitiendo una sana competencia entre las mismas. Desde nuestro punto de vista, tenemos que seguir manteniendo la dirección estratégica, pero tenemos que dotar al sector del máximo diálogo, de la máxima capacidad para introducir las flexibilidades que sean necesarias para adaptar el proceso de transición hacia un automóvil totalmente descarbonizado al ritmo que permita tanto la evolución de la demanda como la tecnología existente. Nosotros no creemos que solo haya una solución. Puede haber más soluciones tecnológicas y todas ellas pueden ser exploradas y deben ser exploradas. Nosotros también creemos que si la demanda no está ahí, habrá que ajustar los ritmos. Creemos que la infraestructura tiene que acompañar y si la infraestructura no está suficientemente desplegada, esto también habrá que ser tenido en cuenta. Tenemos también que ver cómo está evolucionando la producción y la exportación en otras partes del mundo y cómo la industria europea debe tener sus posibilidades de competir en pie de igualdad con otros competidores de otros países. Y por ello, en lo que creemos es en un proceso de diálogo constante con todo el sector del automóvil e ir adaptando los ritmos a las necesidades y a las realidades que existan en el continente europeo. Simultáneamente, tenemos que dar certidumbre al sector y horizontes para llevar a cabo sus inversiones. Y en ese sentido, sí creemos que el mantenimiento de la dirección estratégica tiene que ser la que el continente se ha planteado. Pero no plantear que las cuestiones están escritas en piedra y si hay que modificarlas, pues entonces nosotros estaremos a favor de su modificación. Un ejemplo lo tenemos en el paquete presentado del automóvil, presentado por la Comisión Europea en diciembre del año pasado, en el que, para nuestra sorpresa y teniendo en cuenta la importancia que tiene la industria del automóvil para España, el Gobierno español se ha posicionado totalmente en contra y que para nosotros supone un hito importante en la medida que se empieza un proceso de diálogo con el sector que nosotros queremos seguir profundizando. En el debate sobre el papel que juegan los híbridos enchufables, nosotros sí creemos que existe un papel importante para los mismos y que debe ser tenido en cuenta en el proceso de transición, incluso en el proceso final de contabilización de los objetivos finales de descarbonización. En las cuestiones de los vehículos comerciales, también creemos que hace falta introducir flexibilidades y, sobre todo, en un país como España, que es un gran productor de este tipo de vehículos, que tienen características propias, que merecen tener un tratamiento concreto. Y, por lo tanto, vais a tener siempre en el Partido Popular, tanto a nivel nacional como en nuestras comunidades autónomas, la mayoría de las fábricas de producción de automóviles, una parte importante de ellas, están en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y tendréis siempre a los gobiernos regionales de vuestro lado y también tendréis a nuestros eurodiputados buscando el diálogo con todo el sector para crear el marco más adecuado. Pero no todo es un problema de regulación, no todo es un problema de cómo se han fijado los hitos, no todo es un problema de introducir o reintroducir pragmatismo donde hasta ahora solo ha habido rigidez y posiciones ideológicas extremas. Tenemos también que mejorar de manera sustancial la competitividad industrial de nuestro país. Es por ello que cuando dialogamos con vosotros, cuando dialogamos con ANFAC, nos interesa especialmente todas aquellas cuestiones que pueden mejorar la productividad y competitividad del sector. El Partido Popular es consciente que es necesaria una política de reindustrialización de España y una política que abarate los costes en los que incurre la industria y que mejore nuestras posiciones para poder competir en un mercado global cada vez más exigente y, sobre todo, en un mercado global tan exigente como es el del automóvil. El precio de la energía es un factor determinante, una regulación y, por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una política energética uno de cuyos objetivos tiene que ser un precio industrial competitivo para nuestras industrias, incluida la del automóvil. Tenemos que tener una política regulatoria adecuada que sirva para cumplir los objetivos que ésta tiene, pero no yendo más allá
ni estableciendo dificultades para competir a unas empresas que tienen que competir en el mercado global. También creemos que deben mantenerse las reglas multilaterales en el comercio, de manera que nuestra capacidad exportadora de aquellas industrias que son competitivas, como la industria del automóvil, tengan oportunidades crecientes para encontrar mercados de exportación. También creemos que en ese comercio internacional se tiene que haber igualdad entre todas las partes y que el campo de juego tiene que ser equivalente para todos aquellos que compiten en el mercado internacional. Y en ese sentido, siempre estaremos vigilantes para que nuestra industria del automóvil no sienta una situación de desequilibrio, de desventaja, frente a otros competidores que juegan con otras reglas del juego. Creemos también esencial mejorar el componente tecnológico de nuestra industria y utilizaremos todos los instrumentos fiscales y de incentivos que estén en nuestras manos para conseguir que las actividades de investigación y desarrollo, aquellas que nos permiten ser punteros en una industria como el automóvil, se desarrollen en el continente europeo y específicamente en territorio español. En definitiva, el mensaje que os quería trasladar es doble. Por una parte, que somos conscientes del peso regulatorio tan fuerte que tiene el sector del automóvil y de la enorme responsabilidad que ha recaído especialmente sobre los fabricantes para cumplir unos objetivos que no siempre son realistas y que no siempre se pueden cumplir en los plazos que se han establecido. En este sentido, tenéis todo nuestro apoyo para poder introducir los elementos de flexibilidad que sean necesarios para adaptar el ritmo a la realidad. Y el segundo mensaje es que, como en todo el sector industrial, el Partido Popular, cuando alcance el Gobierno después de las próximas elecciones, llevará a cabo una política volcada en la mejora de la productividad y la competitividad de la economía española. Y esa política económica, con esos objetivos, tendrá muy en cuenta un sector como el automóvil, que es una de las espinas dorsales de la economía española y del crecimiento industrial de España. Muchísimas gracias por la invitación y tienen todas las puertas abiertas del PP para que el sector del automóvil siga siendo el gran sector que es para la economía española. Muchas gracias.